Vamos a darle la bienvenida en Brisas segunda edición, en toda la cadena Brisas para Mar del Plata, Pinamar y Tandil, a Alberto Robredo. Él, según se presenta, por ejemplo, en albertorobredo.com, donde pueden acceder para conocer algunos detalles, abogado, político, escritor, y bueno, es un agrado sumarlo a la mesa de Radio Brisas. Alberto, Gastón Trixuk lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gastón Trixuk? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, Alberto. Al contrario, gracias por llamarme y ponerme en contacto con ustedes y con la audiencia. Bueno, la verdad es que nos interesó mucho el título de su último libro, El Estado como un don y el Estado como castigo, con este título donde luego se explica en distintos capítulos, pero se ofrecen soluciones posibles a los problemas estructurales de la Argentina y además hace un abanico sobre cuestiones de las cuales en los medios estamos diariamente hablando, desde las empresas, la inflación, lo económico, lo financiero, y la verdad es que es muy interesante poder hablar en principio de este libro, cómo surgió, cuánto tiempo le llevó redactarlo. Mire, el libro es muy simple. Toda mi vida he escrito artículos en todos lados, llevo como 300 artículos, y llegó un momento en que me dije, no puedo seguir escribiendo, haciendo críticas porque me repito, y yo no soy periodista, y entonces eso de repetirme, y ya había dicho todo lo que tenía que decir, y entonces dije, alguien tiene que sentarse a pensar qué es lo que hay que hacer con Argentina. Y entonces me suspendí directamente todas mis publicaciones, avisé a los medios, avisé a mis amigos, y no publiqué más nada y me dediqué a investigar. Investigué 10 años, así como lo oye, suspendí todo y me dediqué 10 años a investigar. Y luego 3 años más a escribir, durante los cuales también seguí investigando, y bueno, y este fue el resultado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es darme cuenta que la Argentina está en una situación realmente caótica. Cuando digo caótica, es decir, quiero aclararle primero que soy profundamente optimista. Digo que soy optimista porque después de haber visto Europa destruida por la guerra, la veo levantada, y bueno, y yo creo que en este momento la Argentina está destruida como si hubiera pasado por una guerra. Y entonces creo que sí, que el pueblo la va a levantar. Claro, va a llevar su tiempo, pero primero hay que tener conciencia absoluta de lo que pasa. Perdón, eso es diagnóstico, pero luego vienen las soluciones. Sí. Es decir, yo en mi libro hago el diagnóstico estudiando por qué llegamos a esa solución. Cuando digo por qué llegamos a esa solución, es porque, escúcheme, Gastón, sí, no hay un solo fondo de reserva. No hay nada. Todos los fondos que fue armándose fueron lisa y llanamente vaciados. Usted sabe, porque esto es desde siempre, que todos los fondos que uno tiene depositados en el banco están cubiertos por un fondo de garantía. Ese fondo de garantía estaba colocado de distintas maneras y espléndidamente colocado. Y un buen día el Estado se llevó íntegramente los fondos y dejó un papelito, es decir, un pagaré, una obligación de un Estado insolvente. Consecuencia, no existe más, fíjese lo que le digo, la garantía por los depósitos. Eso pasa con absolutamente todos los fondos. Para que se dé una idea, cuando dejamos de pagar al Fondo Monetario, cuando pagamos al Fondo Monetario, que teníamos tasa más o menos del 4,96%, lisa y llanamente tomamos un crédito de Venezuela. El crédito de Venezuela era de $1.000 millones, y ese crédito de Venezuela fue acompañado por la emisión de títulos a favor de Venezuela por $141 millones. Es decir, que de entrada le regalamos 41%, y luego el 15% que más o menos generaba eso era sobre los 141, y había puesto solamente $1.000 millones Venezuela. Con eso le digo, sobre eso hay muchísimo, sí. Pero el problema es que la Argentina está fundida. ¿Qué quiere decir esto? Y usted sale de la capital federal y lo que ve es miseria absoluta. Esta es la verdad. Entonces tenemos un país que está organizado al revés. En su momento se hizo un país
unitario, con una constitución federal, para poder organizarlo por las guerras que había entre los caudillos federales, pero una vez que el país se organizó, debió hacerse federal. Y en lugar de hacerse federal, siguió siendo unitario. Usted ve en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, adentro de Estados Unidos, es un presidente limitado, limitado por el Congreso, limitado por los gobernadores, limitado por estados realmente muy, muy poderosos. California es la octava economía del mundo y es un estado de la Unión. En cambio, el presidente de los Estados Unidos, afuera de Estados Unidos, es muy poderoso. ¿Pero por qué? Porque tiene un país poderosísimo atrás. Acá el nuestro es al revés. El presidente tiene un poder enorme acá adentro, cualquiera, el anterior, el anterior, es decir, todos tienen una gran fuerza adentro y afuera no existe. ¿Por qué? Porque la Argentina ha dejado de existir. Y esto es lo que hay que recuperar, y hay que recuperarlo en todo sentido. Porque, fíjese, nosotros decimos ganó o no ganó Trump en la elección esta. Ni ganó ni perdió. ¿Por qué no ganó ni perdió? Porque cada uno de los circuitos uninominales de Estados Unidos elige un diputado o un representante o elige un senador, y entonces no elige una lista de 70 diputados o 70 representantes, no, elige uno, con lo cual ese uno está absolutamente ligado a la base electoral, y esto es lo que nos falta. Si el partido de General Pueyrredón va a la elección de diputados provinciales o de diputados nacionales y tiene una lista de 70 diputados, usted no conoce a los 70 diputados, vota porque el que está más cerca del intendente o lo que fuera. Lista sábana, eso está ¿no? mal, eso está mal. Lo que pasa es que si hubiera un par de diputados para el partido de General Pueyrredón, el partido de General Pueyrredón va a elegir entre esos dos diputados, y esos dos diputados van a estar directamente vinculados a el electorado y no a las ordenanzas de un partido nacional. Es decir, son las muchas cosas que hay que hacer. Hay que modificar el tema electoral, hay que producir porque no se puede levantar un país peleándonos por lo que tenemos. Es decir, lo que tenemos es inamovible, eso no sirve. Hay que incrementar, y hay dos formas de incrementarlo, muy fuertes y muy rápidas. Sí. La primera es el mar. Ustedes están mirando el mar, y el mar es una fuente inagotable de recursos, y para explotar el mar la Argentina tiene que armar una especie de conjunto de países que son los que tienen intereses en el mar, es decir, llámese Brasil, llámese Uruguay, llámese Argentina, llámese Chile porque tienen ingreso, y llámese también los otros países de América, los cuales los invita la Argentina a participar de la explotación del Atlántico Sur, y la explotación del Atlántico Sur es gigantesca y no tiene nada que ver con intereses políticos. Esto hay que diferenciarlo, hay que hacer lisa y llanamente lo que hicieron los de la Unión Europea con el ente del carbón y el acero, que fue el inicio de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se demostraron lo que valían trabajando juntos. Y nosotros tenemos que demostrar lo que somos a los otros países trabajando juntos, no políticamente, sino trabajando juntos. Y esto es lo que hay que hacer con el Atlántico Sur. Esto es una. La otra es la explotación del petróleo, que debe hacerse como debe hacerse. Y como debe hacerse, el propietario del fondo que está dentro del territorio, ese es el que tiene que hacer la explotación. Claro. Y luego el resultado de la explotación, porque fíjese que lo que ha modificado la explotación del petróleo son las empresas privadas que trabajan en Estados Unidos, no es el gobierno de los Estados Unidos. Acá falta eso, acá falta que el gobierno deje de hacerse el dueño de lo que no es, de acuerdo a la Constitución, dejar que el privado explote, y luego el privado, y aquí viene la parte importante, el privado invierte el producido de su explotación petrolífera en otras áreas ubicadas en otros lados, dando participación
al obrero, al empleado, al técnico, al administrativo, ahora, a Alberto, todo aquel que trabaja. A propósito de esto, quería consultarlo también puntualmente para ir cerrando por dos temas que hoy están sobre la mesa y que tantos conflictos están generando. Por un lado, las paritarias que hacen que no se pueda llegar a alcanzar el índice inflacionario en la mayor parte de los gremios, que tantos conflictos, movilizaciones y retenciones de tareas están generando. O sea que por un lado hablamos de inflación, una posible solución, y por el otro lado algo que con lo que arrancamos esta mañana y que tiene que ver con el conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas. A partir de ahí aparece el presidente dando a entender que de aquí a un año podría llegarse a realizar una privatización de Aerolíneas Argentinas, algo que se negó en campaña, y usted habla esto de las empresas deberían explotarlos, y la verdad es que lo que a nosotros nos pasó en la década del 90 fue nefasto, porque aquellos que tomaron una empresa que ofrecía un servicio que se privatizó, al final, en su mayoría, lo que hicieron fue saquearla, quebrarla y desaparecer. Entonces es muy difícil, ¿no?, encontrar ese equilibrio. No, pero no es difícil. Lo que pasa es que en realidad se juntaron los dos negocios. Es decir, porque se inventó al privado que se iba a hacer cargo de la compañía, al cual se lo premiaba para que lo que ganara sirviera para pagar el precio de las acciones, que es lo que pasó en Aerolíneas. En Aerolíneas no puso nada, sino que se le computó lo que ganaba como si lo hubiera puesto, y la utilidad sirvió para pagarles a los dueños de las anteriores acciones, los españoles. Es decir, acá hubo un conjunto de negocios que no tienen nada que ver con la realidad. De la misma manera, si usted se pone a pensar, hay una cosa que es real, el peronismo en sus diversas acepciones, llega un momento en que están los servicios públicos privatizados y entonces los expropia. Y luego, cuando llega el gobierno y están los servicios públicos en manos del Estado, los privatiza. Es decir, que hay negocios abajo de la mesa. Claro, ¿y cómo escapamos nosotros los argentinos de estos negocios? Por eso digo que Por eso, la única manera, hay una sola, no hay más. Perdón, la única manera es darnos cuenta, todos los argentinos, de la gravedad de la situación. Claro. Bajar los brazos y decir, señores, a partir de ahora trabajamos todos juntos. Y esto hay que hacerlo. El país no aguanta más la división. No hablo de la brecha, no. Lo que no aguanta más es la división por razones políticas para sacar ventajas de un lado o del otro. Hay que sentarse y darse cuenta, por Dios, que tenemos que levantar este país porque está fundido. ¿Y qué pasa a medida que transcurre el tiempo, se va fundiendo más. Sí, claro, y después ya sabemos lo que pasa cuando se toca fondo, ¿no? Claro, le hago la última, Alberto. Con este tema que no se puede solucionar o aparentemente no se le encuentra la vuelta, pase el gobierno que pase, la gestión que pase a nivel nacional, por supuesto, la inflación sigue siendo la mayor enfermedad que tenemos enquistada, que es la que genera tantos males, es el golpe más fuerte a los más desfavorecidos, y hasta tal punto que, bueno, este año se pidió cerrar paritarias al 15% en función de la previsión de inflación, y vamos a tener 3 veces más de lo que se cerró en paritarias, ¿no? Le digo lo siguiente: haga de cuenta que yo soy su hermano, ni siquiera digo su amigo, su hermano, y estoy necesitado de plata y le pido plata, y usted me la presta, y entonces llega el momento del vencimiento y le digo, mire, no puedo pagarle, Gastón, no puedo pagarle, entonces, pero además necesito que me dé más plata. Bueno, entonces me da más plata, y así 3 y 4 veces. A la 4ª vez, por más hermano que yo sea de usted me dice, váyase al diablo, no me pidas más. Esto es lo lógico. Bueno, la Argentina ha lisa y llanamente no pagado sus deudas. Y cuando digo no pagado sus deudas, no me refiero a la cantinela de la deuda externa. El 80%, fíjese lo que le digo, el 80% de la deuda no pagada corresponde a manos argentinas y no corresponde a gente de esas que tiene unas empresas siderales. No, corresponde al ahorro de todos los argentinos. Es decir, que el 80% de la deuda no pagada, que se la tildó de externa, no era externa, era absolutamente interna. Y van a cobrar algunos en el 2035, otros en el 2045. Estamos locos. Entonces, no hay fondos. Y cuando no hay fondos, digo, no hay alternativa.
nos tenemos que juntar a armar el país. No hay otra, no hay otra. Bien. Discúlpeme, no, parezco por favor. Pesimista, no, al contrario, soy un optimista porque creo que se va a hacer. Se va a hacer en 20 años, en 30 años, 40 años. Antes imposible. Bueno, Alberto, le agradecemos mucho este contacto, remitimos a la gente a que, bueno, pueda buscar El Estado como un don, El Estado como castigo, su último libro que habla de en realidad, de los diagnósticos, distintos diagnósticos sobre problemas de la sociedad argentina en la historia y en la actualidad, y además de los diagnósticos, las posibles soluciones. Así que es muy interesante, la charla da para mucho más, así que nos comprometemos a llamarlo próximamente para seguir debatiendo estos temas. Macanudo, Gastón, un abrazo grande y que el tiempo los acompañe en este fin de semana. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Alberto Robredo, hablándonos de su libro, un poco hablando de temas sensibles para la Argentina, abogado, político, escritor, y bueno, y dándonos su parecer. Es muy extensa aquellos que quieran profundizar un poco, pueden ingresar en albertorobredo.com también, porque allí tiene su página web donde va ofreciendo distintos trabajos que ha hecho a lo largo de su vida. Y estoy buscando aquí, yo lo tenía por aquí, ahora lo voy a encontrar para complementar esto del libro. A ver, ¿cuáles son los temas sobre los que él habla y desarrolla, desde logrando un diagnóstico y aportando una herramienta? El mar y la integración sudamericana, algo nos decía, el federalismo integral, un nuevo sistema tributario y sus bases, la deuda pública y un banco central integrado federalmente, arreglo y bases para un nuevo sistema laboral y sindical. Es siempre presente en la Argentina el conflicto sobre el sistema laboral y sindical, tratamiento y soluciones al problema energético, también, nuevo sistema de exploración y explotación de hidrocarburos, arreglo y bases para el sistema de transporte vial, ferroviario, marítimo, fluvial y aéreo, entre otros temas. Así que muy interesante la charla con Alberto Robredo.